Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día, hermano, viernes. Ya estamos contentos de estar junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Ya tenemos las 4 de la tarde y damos comienzo a este interesante programa radial para la gloria del Señor. Que les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, y junto a mí está la hermanita Francesca, como habitualmente nos encontramos en este tiempo de trabajo espiritual. Amén, así que esperamos tener un tiempo de mucha bendición espiritual de 4 a 5 de la tarde, y esperamos, hermano, que podamos ser de edificación para sus vidas, ya, porque sabemos, hermano, que finalmente es el Espíritu Santo el que va repartiendo dones, el que va repartiendo talentos, capacidades, hermano, para que nosotros podamos poner al servicio de Dios esos talentos, al servicio de la obra de Dios, y el pueblo del Señor sea edificado. Y hay mucha gente que dice, ¿cuál será mi talento? ¿Cuál será mi capacidad? ¿Cuál será mi don? Pero resulta, hermano, que muchas veces quieren solamente poner el foco en los dones carismáticos, ya en los dones, hermano, neumatológicos, en los dones que tienen que ver con eso visible, con eso espectacular. Pero los dones del Espíritu Santo, hermano, van mucho más allá de la parte, digamos, carismática, sino que hay tantos otros dones, mis amados, como está el don, por ejemplo, del servicio, ese don tan poco frecuente, tan poco común que se halle en las iglesias, hermano, y gente que sirva, y que sirva sin ninguna otra finalidad que sea por amor. Así que Dios nos permita al poner nuestras capacidades a su servicio, y todos tienen un don, hermano. Ya el Espíritu Santo a todos les ha repartido dones. Lo tremendo, hermano, que hay gente que quiere descubrir su don, pero a su vez no tiene ninguna intención de poner ese don al servicio de nadie. Ya quieren usar el don para un beneficio personal, individual, hermano, pero los dones los ha dado el Espíritu Santo para que esos dones sirvan para los hermanos, para las hermanas, para una iglesia local. Ya de lo contrario, hermano, esa persona va a tener un don enterrado, lisa y llanamente enterrado, y tarde que temprano el Señor le pedirá cuenta por ese don. Ya, entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿qué hago con este don? ¿Dónde lo coloco a trabajar? ¿Dónde llevo este don para que este don sea servicial, sea productivo? Ya, Señor, ¿dónde yo coloco mis talentos, mis capacidades para servir? Porque de lo contrario, hermano, entonces el don no tiene ninguna finalidad en la vida de una persona si ese don no lo comparte, ya no lo ministra, no lo utiliza, sino que simplemente lo tiene enterrado. Así que Dios, mis amados, nos ayude, tanto a ustedes como a nosotros, a poder colocar nuestras capacidades al servicio de Dios, y sobre todo, hermano, de una iglesia local, porque de repente, hermano, estamos en un tiempo donde la gente, lo digo con mucho respeto, hermano, no sé si no entienden casi nada del Evangelio, hermano, o quieren usar la astucia, la astucia en su relación con Dios, porque hay mucha gente que dice que yo soy la iglesia, yo personalmente soy la iglesia. Y es verdad, nosotros somos la iglesia, individualmente, cada persona. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es una verdad, pero hay otra verdad dentro de las verdades bíblicas que nos habla de la iglesia local, que nos habla de la comunidad, que nos habla de la congregación. Entonces, una persona, claro, es iglesia de manera individual, porque está unida a Cristo, porque el hermano está unido a Cristo, pero también es iglesia, hermano, por ser parte de una congregación local. Si alguien no es parte de una congregación local,
no sé qué está entendiendo por iglesia, ya, porque está la iglesia como cuerpo místico, como cuerpo espiritual de Cristo, y está la iglesia, hermano, por ejemplo, local. Hay personas que de repente dicen, no, pero es que, por ejemplo, dicen, ¿y qué pasa si una persona en una tribu allá en África se convierte y no hay una iglesia local donde va a ir? Sí, el tema es que Dios va a saber qué hacer con ese africano que se convierte a Cristo. Pero aquí no estamos en África. ¿Ya? Aquí no estamos en África. Aquí estamos en Santiago, otros están en el sur, otros están en el norte, otros están en Latinoamérica, otros están en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ese fenómeno, hermano, no lo extrapolemos acá porque no estamos en esa situación acá. Entonces, hermano, tenemos que servir al Señor, tenemos que poner nuestros talentos al servicio de una iglesia local. Amén. Bueno, les saludo en el amor del Señor, ya dándole gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Amén. Que nos da de poder hacer este programa ya, Doctrina Apostólica, ya que, bueno, podemos ser enseñados también nosotros y también poder enseñar la palabra del Señor. Así que, bueno, contento de parte del Señor y, bueno, por lo que comentaba mi esposo, de que somos un cuerpo, ya que tenemos un don, ya el Señor nos da a cada uno un don, y que muchas veces uno piensa y dice, pero ¿cuál es mi don? ¿Ya? Pero debemos, si sabemos cuál es nuestro don, debemos llevarlo a cabo, usar ese don que el Señor nos da. Claro. Ya, porque yo pensaba en el ejemplo de que, porque la Biblia dice que somos un cuerpo, ya somos un cuerpo, y cada parte del cuerpo tiene una función. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona o no está ejerciendo lo que tiene que hacer en el cuerpo? ¿Ya qué pasa? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el corazón, si no está funcionando, ¿qué pasa en el cuerpo? O algún riñón, no sé, algún hígado, no sé, en la parte espiritual, si una persona no está ejerciendo su don, puede incluso el mismo, no sé, decir, o sea, después el Señor le va a pedir cuenta de ese don, ¿ya? Porque claro, no lo está usando. Y aún así tampoco se va a sentir normal. Claro. Porque, por ejemplo, cuando, no sé, pues si alguien tiene inflamado el colon, ¿ya? Si uno tiene inflamado el colon, hay una incomodidad, ¿me entiendes? O sea, hay una señal que algo no anda bien, que hay una parte que no está bien. Si alguien tiene un problema al estómago, si tiene reflujo, la persona no va a decir, da lo mismo que tengo, que tenga reflujo, aunque cada cierto rato se me repite, siento como ácido, se me quema la laringe. O sea, va a haber una complicación que se va, digamos, en alguna medida a manifestar en la persona. Ya, o sea, la persona no puede decir, ya voy a ignorar este tema del hígado, del colon, esta parte que está inactiva, que no está funcionando bien, voy a ignorarla, no, le va a afectar igual. Le va a afectar igual, entonces, si una parte del cuerpo no está funcionando bien, lamentablemente no solo le afecta a esa parte del cuerpo, sino que al resto del cuerpo. Claro, porque hay muchos dones que están ahí escondidos y la gente no los usa. Claro. No los usa para la gloria del Señor, porque o los usa en otro aspecto, porque por ejemplo, la otra vez hablábamos, por ejemplo, cuando el Señor, por ejemplo, le da una voz hermosa a una persona, ya, pero esa persona lo usa para cantarle al mundo o no lo usa para Dios. Claro. Entonces, los dones que da el Señor debemos usarlo para Dios, en la obra del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a poder usar los dones que el Señor nos ha dado para la obra del Señor. Claro, mire lo que dice la Escritura aquí en 1 de Corintios capítulo 12, ya 1 de Corintios capítulo 12, amén. Y dice la Escritura así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es, ¿ya? O es el mismo Espíritu. Estoy leyendo la Reina Valera Gómez. Entonces hay una diversidad, o sea, la acción del Espíritu Santo es diversa, es múltiple, es multiforme. Y el verso 1 dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. O sea, el objetivo, la finalidad, hermano, del apóstol Pablo, cuando escribe, hermano, aquí en Primera de Corintios, era que sus oyentes no fueran ignorantes frente a la obra del Espíritu Santo, frente a los dones espirituales, porque esto no es algo terrenal. Aquí no dice en cuanto a los dones terrenales, no. Aquí está hablando de algo espiritual. Amén. Espiritual. Entonces, si una persona, hermano, no anda en el Espíritu, esto no lo va a entender. Y miren lo que dice acá, de que o sea, aquí está hablando Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que lo ignores. Por ejemplo, usted, hermano, puede saber o no, por ejemplo, de historia eclesiástica. Nosotros aquí vamos enseñando un poco de historia del pensamiento cristiano. Hace unos días atrás estuvimos hablando del gran erudito Juan de Valdés y cómo sirvió a Dios. Hemos hablado de otros próceres de la fe cristiana, pero usted puede ignorar eso y no le va a afectar en su vida espiritual. En otra oportunidad hemos hablado un poquito acerca de exégesis. Hemos hablado de hermenéutica, hemos hablado, por ejemplo, también de misioneros, hemos hablado de sectas. ¿Ya? Y si usted no sabe de esas cosas, eso no va a afectar su vida espiritual. Pero si usted desconoce acerca de los dones espirituales, sí le va a afectar. Y es por eso que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Acerca de qué? Como Pablo lo menciona anteriormente, acerca de los dones espirituales. Ya, o sea, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos ignorar, pero no este tema. ¿Ya? Este tema tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, vamos a ir conociendo más en qué área yo puedo ser útil a Dios. Amén. Y mire, el apóstol Pablo, hermano, le deja claro y le dice, sabéis que vosotros erais gentiles. Amén. O sea, ustedes tenían un origen pagano, ustedes no vienen del judaísmo, ustedes no tuvieron una formación con Chamail, con Hilel, con Gamaliel, ustedes no tienen una formación rabínica, ustedes no asistieron a alguna comunidad judía, pero a pesar que ustedes no recibieron una formación en el judaísmo, eso no lo exime de que ustedes no sepan acerca de los dones espirituales. O sea, una persona puede, por ejemplo, esgrimir, argumentar, de que no, es que yo vengo de tal mundo, yo vengo de tal vida, mi vida pasada fue de tal manera, yo tuve este pasado, pero nada de ese pasado lo exime a que usted hoy día diga, no, el tema de los dones para mí no tiene ninguna relevancia. No, tiene toda la relevancia, hermano, y Pablo dice, le voy a parafrasear, aunque ustedes vengan de un origen pagano, aunque ustedes no hayan ido a un hogar judío en ese tiempo, hoy judeo cristiano, aunque ustedes no hayan tenido esa formación, ustedes tienen el deber de conocer acerca de la capacidad, de la capacitación que da el Espíritu Santo de Dios. Ya ayer estuvimos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo y hoy estamos hablando, hermano, acerca de las capacidades que otorga el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo nos deja claro, ustedes, aunque vengan de un trasfondo, de un origen pagano, del politeísmo, del panteísmo, de una cultura alejada de Dios, aunque ustedes vengan con ese pasado, eso no los exime de su responsabilidad
de conocer acerca de los dones espirituales. Estamos en un tiempo, hermano, donde muchos predicadores, incluso hermanos evangélicos, están atacando este tema de los dones. Gente de trasfondo, hermano, calvinista, cesacionista, tienen una mirada totalmente, hermano, arbitraria acerca de los dones. Son personas que van a una iglesia, que van a una congregación, que predican, que ministran, hermano, multitudes, como el caso del predicador bautista reformado John MacArthur, que, hermano, él no acepta, digamos, que estos dones que Dios, el Espíritu Santo, le ha otorgado a la iglesia, él no acepta de que están vigentes. Entonces, si los dones no estuviesen vigentes, esto es solamente, hermano, digamos, lógica pura, hermano. Si los dones no fueran vigentes para todas las épocas, ese capítulo, ¿por qué está ahí? ¿Se da cuenta, no? Entonces, si realmente John MacArthur estuviese en lo correcto, el capítulo 12 de Primera de Corintios y otras partes, por ejemplo en el libro de Romanos, ese capítulo no hubiese estado en la Biblia, si hubiese sido solamente escrito para el primer siglo. Ya, entonces, hermano, indudablemente, hermano, que la postura cesacionista, que dice, no, si existieron los dones se aplicaron, pero se aplicaron solo en el primer siglo, eso es un absurdo, hermano, y es literalmente una herejía, hermano, porque o si no, ¿por qué están aquí en la Biblia? Si eran solamente, hermano, digamos, operativos, si solo se iban a poder ejercer en el primer siglo, no estarían ahí en el capítulo 12, hermano, de el libro, hermano, de Primera de Corintios. Entonces, hermano, por un lado hay una serie de gente que no cree en los dones espirituales, hay otros que dicen, no, yo creo, pero eran para el primer siglo, y hay otros que lícita y llanamente, donde tienen una vida tan lejos de la oración, tan lejos de la consagración, tan lejos del ayuno, tan lejos de la vida cristiana, que para ellos en pensar en cosas espirituales, porque se llaman dones espirituales, para ellos el pensar en los dones espirituales es algo, hermano, totalmente abstracto. Es algo, hermano, insustancial. Es algo que no les mueve, digamos, ningún interés. Entonces Pablo, hermano, dice, sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Claro, entonces ellos tenían, hermano, vidas pasadas entregadas a los ídolos. Ya a las estatuas. Pero ahora ellos estaban relacionándose con el Dios vivo. Entonces, por algo él habla acerca de que los gentiles antes servían, de que estos cristianos de origen gentil antes servían a los ídolos. Y los ídolos están muertos. Pero Pablo como que les dice, oye, pero ahora entienden que ahora ustedes no sirven a los ídolos. Ustedes están sirviendo al Dios vivo, y este Dios vivo, por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, otorga dones a los hombres. Y el Señor otorga esos dones con la intención de que nosotros lo ejerzamos. ¿Ya? Entonces, la gente, hermano, que es de línea protestante, cesacionista, es decir, creen que los dones cesaron, están próximos a terminar en el deísmo. El deísmo vendría a ser, hermano, digamos que la consecuencia natural en que esa persona podría terminar. El deísmo consiste en que alguien afirma que Dios existe, pero no cree que Dios pueda intervenir en la vida de la persona. Entonces, hay mucha gente, hermano, del ala protestante, hermano, pueden ser metodistas episcopales, pueden ser calvinistas, pueden ser bautistas reformados, hermano, y toda esta iglesia, hermano, de corte histórico, pueden ser los anglicanos, hermano, que ellos, hermano, abiertamente, hermano, digamos que no creen en la vigencia del actuar del Espíritu de Dios, y están muy cerca de terminar en una fe deísta, es decir, en una creencia en Dios
digamos, conceptual, pero en lo empírico, hermano, ellos en realidad no creen que Dios pueda manifestarse en su vida, que Dios pueda hablarle, que Dios pueda tocarle, que Dios le hable fuertemente por la palabra, que Dios, hermano, actúe por medio de los dones que da el Espíritu Santo usando a personas. Ellos no creen eso. Entonces, está muy cerca, hermano, de salir del mundo evangélico para terminar en el deísmo. También, de hecho, me acordaba de lo que hablábamos ayer sobre el Espíritu Santo. Claro. Entonces, estos dones los da el Espíritu Santo a las personas para capacitarlos, ¿ya? Para capacitarlos, para que se complementen o para que ayuden a la iglesia. Entonces, por eso acá el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Claro. Entonces, no debemos ignorar que Dios todavía se mueve de esta forma. Porque yo, por ejemplo, me acordaba, ya por eso me acordé de lo que estábamos hablando ayer, ya que por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en estas manifestaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque no creen en el Espíritu Santo. Entonces, pero los dones son para, ¿cómo se puede decir? Como para ayudar o complementar la iglesia. Por algo el Señor le dio esos dones a las personas. Y yo me acordaba, por ejemplo, acá en 1 Corintios capítulo 14 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Claro, procurar. Entonces debemos procurar, debemos pedir eso, seguir esos dones espirituales, desear tenerlos. A ver si nos busca la meta Pancheca la palabra procurar, porque es una palabra muy interesante. Amén. Hermano, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermano, claro, hay gente que realmente dice: hermano, pero es que yo he conocido a tanto chanta, a tanto cuentero, a tanto fascineroso, he conocido a tanto charlatán, he conocido gente que de repente ha dicho que tiene tal don y no lo tiene. Pero no por eso, hermano, nosotros vamos a dejar de procurar, de anhelar, de pedir, de desear tener estos dones, ¿ya? Porque, obvio, hay, por ejemplo, hay maestros chantas, lo que la Biblia llama falsos maestros, sí, pero no por los falsos maestros nosotros nos vamos a enseñar la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ejercer el enseñar la palabra, hermano, y nosotros, hermano, por ningún motivo enseñamos la palabra considerándonos nosotros como ejemplo, para nada, hermano. Amén. Por ejemplo, al compartir esta palabra, nosotros no estamos diciendo: oye, yo estoy lleno de dones, mire, véame espiritualmente, vea todos los dones que tengo espiritualmente. No. Enseñamos acerca de los dones espirituales porque está en la Biblia. Porque la Biblia lo enseña, la Biblia, hermano, lo enseña de manera sistemática, de manera clara. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Procurar los dones. Procurar significa intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Tremendo. Intentar conseguir o lograr. Intentar conseguir o lograr. Entonces, ¿eso de qué me habla? De una palabra en particular que es la palabra interés. O sea, usted no trata de alcanzar algo que no le importa. Por ejemplo, usted si quiere, por ejemplo, no sé, estudiar, titularse, si usted usa la palabra quiero procurar titularme, culminar esta carrera, sacar una licencia, hacer un emprendimiento, usted hace todo eso de manera desinteresada. O sea, no puede usted usar la palabra procurar, pero a la vez tener desinterés, ¿no? Porque el procurar implica interés. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, al hablar de esto, déjelo acá, por favor. El apóstol Pablo, al hablar de eso, lo que nos quiere decir y instar, él quiere despertar en nosotros el interés. Ya, o sea, hermano, nosotros tenemos que tener el interés por esto. Por ejemplo, si una persona no tiene ese interés, jamás va a conocer cuál es su don. ¿Ya? Hacer diligencias o esfuerzos, ¿ve? Para que suceda lo que se expresa, conseguir o adquirir algo.
¿Ya? Entonces, ve, hacer diligencias o esfuerzos. O sea, alguien no puede descubrir sus dones si no está con ese interés, si no está poniéndose esfuerzo, si no está poniendo diligencia, si no está orando con constancia. Señor, mire, quiero conocer cuáles son mis dones, cuáles son mis capacidades. Y cuando ya la persona, hermano, lo recibió, o recibió ese conocimiento de cuál era su don, después obviamente ese don que ya tiene conocimiento de que lo tiene, lo debe ejercer. Pero una persona, hermano, que muestra un total desinterés hacia lo espiritual, que muestra un total desinterés a las capacidades que da el Espíritu de Dios, esa persona, hermano, difícilmente va a llegar a saber qué es lo que Dios le ha dado para servir a la iglesia y para contribuir a la expansión de la obra de Dios. Piensa usted, hermano, por ejemplo, porque aquí le llama dones, ¿cierto? Y la palabra dones, hermano, implica un regalo, ¿ya? Implica un obsequio de parte de Dios. Amén. O sea, la persona, hermano, no es que vaya a ir creando los dones, ¿ya? Sino que comienza a descubrir. Amén. Es el punto. La persona no crea los dones. Amén. Esto, por favor, anótelo por allí. Amén. Un pastor, un obispo, no puede darle dones a las personas como de manera humana. Ya, a ti te imparto este don. ¿Cuál querés tú? Ya, pum, toma, ahí lo tenés. ¿Y tú cuál querés? Este otro, pum, te lo doy. No. ¿Ya? Sino que es algo que Dios da. Ahora, también puede ocurrir que por el Espíritu un pastor vaya y unja a un hermano y le pida a Dios, Señor, haga que el hermano descubra estos dones e impártale dones, pero no es por voluntad de él. No es que un predicador comience a decir, a ti te doy esto, a ti te doy esto, a ti te doy acá, te doy acá. No. Esto es algo que da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu de Dios, hazme descubrir. Ahora, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón u otro, digamos, antes de él, cuando llegaron, porque hay algunas hipótesis que incluso antes de Cristóbal Colón también llegaron otros españoles, incluso, o gente, por ejemplo, vikingos llegaron allá al sector, por ejemplo, de Canadá y más arriba, antes de Cristóbal Colón, pero cuando llegó Cristóbal Colón acá, Cristóbal Colón creó Latinoamérica, creó Hispanoamérica, creó Sudamérica, creó Centroamérica, no. O sea, esto ya estaba, él lo descubrió. Así es. Entonces hay dones que Dios le ha dado a usted, que Dios quiere que usted los descubra. Amén. Claro, porque si somos hijos del Señor, el Señor nos ha capacitado, ¿ya? Nos ha capacitado para hacer su obra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Entonces, cuando Él nos elige, también Él también pone esos dones en nuestras vidas, Claro. para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Entonces, debemos pedirle al Señor, Señor, dígame usted cuál es el don para poderlo ejercitar. ¿Ya? Yo me acordaba del texto que me parece que es en Timoteo, cuando dice que no descuides el don de Dios que está en ti. Claro, uno debe descubrirlo, anhelarlo, ¿ya? Pero tampoco descuidar ese don, claro. ¿ya? Porque uno primero tiene que saber cuál es el don. Después pedirle al Señor ver ese don y después no descuidarlo. Porque muchas veces uno dice, no, ya, yo tengo este don, pero ¿cuánto tiempo ha pasado sin que usted use ese don? Claro. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don me parece que es el texto, el don de Dios que está en ti. Entonces, realmente, si es un regalo del Señor, debemos cuidarlo. Es un regalo, como decía mi esposo, el don es un regalo. Porque nosotros no podemos sentirnos como, no, esto es mío, no. Sentir siempre, Dios me dio ese regalo a mí para ponerlo para la obra de Dios.
No decir, no, este don, por mi capacidad o por mi inteligencia o porque simplemente me nació a mí, tengo este don. No, ese don lo dio Dios para usarlo para la obra del Señor. Como decía ese texto ahí, hermanita Francesca, 14.1 de Primera Corintios, ¿anota usted? Sí. Primera Corintios 12.1, hermano. Primera de Corintios 12, hermano, también 12.4. Y Primera Corintios 12.7, que ya vamos a estar viendo. Y Primera Corintios capítulo 14, versículo 1, ¿cómo decía? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya, miren cómo dice la Biblia de las Américas, en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Amén. ¿Se da cuenta, no, hermano? Entonces, el don, hermano, hay que desearlo ardientemente. Amén. Entonces, claro, por ejemplo, nosotros, hermano, amamos la palabra, amamos la escritura y deseamos leerla, deseamos estudiarla. Y al estudiar esta palabra comenzamos a conocer esto, por ejemplo, acerca de los dones espirituales. Y esta palabra me enseña, me dice a mí, de que yo los dones tengo que desearlos ardientemente. Entonces, yo como cristiano, ¿qué debo hacer? Debo decir, da lo mismo el tema de los dones. Si acá lo que yo necesito es solamente el fruto del Espíritu, no. No, porque todo es complementario. Necesitamos el fruto, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos los dones, y los dones, el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos dice que debemos desearlo ardientemente. Amén. Imagínese usted la palabra, hermano, desear ardientemente, algo realmente impresionante. ¿Ya? Cuando meditamos en esta palabra, anhelar, desear, digamos que entendemos que es algo que uno anhela satisfacer. El apóstol Pablo utiliza la palabra griega seló, ¿ya? Con Z, seló. Y esto significa procurar, anhelarlo como con un celo, o sea, querer tenerlo sí o sí. Amén. Ya, un comentarista dice al respecto, comentando este término, y dice que esta palabra tiende a representar, hermano, el sonido del agua hirviendo. Ya, entonces, por ejemplo, cuando uno se va a calentar, hermano, una agüita para tomarse un tecito, para tomarse un matecito, un café, el agua cuando está lista tiene una señal, ¿cierto? Si es que la tetera no tiene como un pituto, se le llama. ¿Cómo se descubre que el agua está lista? Si es que no tiene un pituto. En las burbujas que empezaron, ¿cierto? Se levanta la tapita y se ve que, hermano, algo está, ¿cómo se llama? Burbujas. Claro, como hirviendo. Burbujeando, hirviendo, y ahí ya se indica que está listo. Claro. Entonces, hermano, cuando una persona comienza a desear el buscar más de Dios, el descubrir los dones que Dios ha puesto en él, es porque ya la persona, hermano, está madurando. Entiende que a la iglesia no solamente va a ir a ser servido, a ser nutrido, sino que ya la persona entiende, ya ahora yo debo estar dispuesto a servir, Amén. a colaborar, a contribuir, a ayudar, Amén. a ser una bendición. Gloria al Señor. Ya, entonces, hermano, tristemente de repente hay personas, hermano, que solo se sirven en la casa de Dios, pero ellos en sí como personas, como hermanos, no son ni un aporte, pero nada. Cero aporte, hermano, para la obra de Dios. Y eso implica, hermano, que la persona todavía no tiene, hermano, una madurez espiritual, hermano, de ningún sentido. Entonces, ¿cómo una persona así, por ejemplo, va a querer predicar? ¿Cómo va a querer predicar? ¿Cómo va a querer ministrar? ¿Cómo va a querer enseñar si sus capacidades no las pone al servicio de Dios? Amén. Claro, porque uno debería anhelar, ya procurar, como decía aquí la palabra,
estos dones espirituales. Anhelar ardientemente, claro, también como decía la versión de la América. Claro, para beneficio del cuerpo de Cristo, ya para beneficio de la obra de Dios, claro. ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, en las congregaciones, no hay nadie para predicar, no hay nadie para, ¿me entiendes? Entonces como que faltan esos espacios. ¿Por qué? Porque los hermanos no ponen sus dones a la obra del Señor. Claro. Porque por algo dice la Escritura que pocos son los obreros y que mucha es la mies. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en muchas áreas, pero hay muy pocas personas que quieren trabajar esos dones. Quieren trabajar para la obra del Señor. Entonces, si estamos anhelando, si queremos procurar estos dones, no es para sacar ganancia de eso, ¿ya? No es para sacar ganancia o para obtener cosas, no. Es para el servicio de Dios. Claro, y lo otro que uno ve que de repente hay gente que quiere ejercer un don, pero quiere ejercer el don si tiene el Facebook al lado, si tiene YouTube prendido, si tiene TikTok, si tiene alguna red social. Y allí quiere ejercer el don, ¿no, hermano? O sea, el don tiene que ir mucho más allá, hermano, de que por ejemplo, de que nos vean, ¿ya? De hecho, en la gran mayoría de veces, cuando nosotros vayamos a ejercer un don espiritual, hermano, ese don espiritual en la mayoría de veces se va a ejercer en el anonimato. Ya se va a ejercer en el anonimato. No puede ser que, por ejemplo, una persona que tenga el don de servicio tenga que sacarse una foto para mostrar que está sirviendo o grabar un video. Claro, lo puede hacer de manera excepcional, aislada, puede ser. Pero no puede ser que cada vez que quiera ejercer ese don tenga que tener una cámara allí para que vean que la persona está haciendo algo. ¿Por qué? Porque la persona lo está haciendo para la gloria de Dios. La persona está sirviendo para la gloria de Dios. El hermanito y la hermana está ejerciendo ese don para la gloria de Dios. Entonces, hermano, para ejercer los dones se necesita, hermano, mucha humildad. Mucha humildad. De lo contrario, hermano, la persona no va a poder ser, digamos, un fiel servidor. ¿Por qué? Porque si la persona es orgullosa, si la persona es soberbia, si la persona es altiva, no va a soportar hacer, digamos, o a ejercer, o a hacer con su don una labor, un servicio, sin que se lo reconozcan. ¿Se da cuenta, no? O sea, siempre va a querer hacer algo, hermano, siempre y cuando los vean, siempre y cuando le den las gracias. No, hermano. O sea, los dones en una persona soberbia, digamos que puede manifestarse, pero, hermano, esa persona va a estar constantemente sufriendo si no le reconocen ese don. Entonces, para tener, digamos, un ejercicio constante, sistemático, frecuente de los dones del Espíritu, se necesita mucha humildad. Mucha humildad. Aunque nadie te dé la gracia, nadie te reconozca, igual no vas a hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, es complicado cuando hay personas que el orgullo, la soberbia se entona en su corazón. Para esa persona es difícil luego ejercer ese don. Entonces, hermano, si usted ha escuchado por allí a gente, hermano, de línea fundamentalista, cesacionista, ¿no? De que los dones no son para ahora, o que, chuta, ya que han conocido a tanta gente que ha dado mal testimonio, digamos, con supuestos dones cuando en realidad no los tuvieron, eso no puede provocar en usted un desánimo hacia buscar esos dones. Ya regularmente, hermano, la gente cuando recién se convierte tiene ese anhelo, ese incentivo, y ora y le pide a Dios: Señor, tóqueme, Señor, muéstreme, Señor, permítame descubrir el don que usted me dio. Y al paso del tiempo, esa persona, hermano, luego comienza como a decaer un poco. Pasan los lustros, pasan los 5 años, pasan las décadas, pasan los 10 años, pasan, hermano, los años, y después ya la persona va cayendo tristemente en un letargo. Pero no, nosotros constantemente tenemos que pedirle a Dios: Espíritu Santo, permita que los dones que usted me ha dado actúen, no para mi gloria,
sino que para la gloria de Dios. Amén, como el consejo que le daba el apóstol Pablo a Timoteo, que no se apague ese fuego del don de Dios que está en él. Claro. Porque muchas veces uno, claro, al principio, como dice mi esposo, pide esos dones al principio, y ya después como que uno ya se va quedando, quizás no usa tanto el don que el Señor le ha dado. Claro. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que encendiera ese fuego del don de Dios que estaba en él. O sea, tenía que estar constantemente usando ese don. No dejarlo ahí escondido, no dejarlo ahí sin usar, sino que estuviera siempre ahí prendido, estar en el sentido de que estuviera activando ese don que Dios le había dado. Sobre todo, pero a lo mejor, no sé, pues usted dirá, no, pero es que solamente tienen dones las personas que predican, ¿no? Hay muchos dones, el don de servicio y muchos dones más, ya que quizá por lo general la gente quiere el don que más se ve, ya el don, no sé, de estar predicando, de estar hablando. El de presidir. Claro, de presidir. De predicar. Pero hay muchos. Gloria a Dios por los que predican, pero hay más dones. Claro, y todos los dones son importantes para Dios porque Dios los da. Entonces no podemos dejarnos como escandilar, no, es que yo quiero este don. No, el Señor le puede haber dado otro don, ya que va en complemento para la obra del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo los comentarios. Ya tenemos, hermano, ¿qué horas tenemos? Tenemos las 4:41. A ver si la hermana Francesca nos lee estos comentarios y seguimos con esta interesante temática que nos van quedando 15 minutos, 14 minutos, hermano, para la gloria del Señor. Le agradecemos también a nuestros auditores, hermanos que fielmente contribuyen a nuestro programa Doctrina Apostólica. Hermano, gracias a ustedes podemos estar, hermano, haciendo este programa radial y podemos compartir esta doctrina, hermano, tan esencial como es el tema de los dones, ya del Espíritu Santo. Anhelar ardientemente esos dones. ¿Para qué? ¿Para hacer un espectáculo? No. ¿Para hacer un show? No. Porque hay gente, hermano, que con sus dones tristemente hacen verdadero, hermano, show, ¿ya? O sea, los tipos, hermano, lo que Dios le dieron terminan usándolo al final para hacer una pantomima, un show, un espectáculo. Entonces, esa gente, hermano, pues igual van a dar cuenta, ¿ya? Porque los dones, hermano, tienen que usarse con moderación, con temor de Dios, con humildad, etcétera. Ahí vamos a estar viendo unos pasajes bíblicos con respecto a eso, que debe haber una humildad al ejercer el don. Hermano, de repente uno ve, hermano, a cada persona soberbia, hermano, predicando, ministrando, ungiendo a enfermos, pero con una soberbia, y uno dice, esta persona no entiende que el don hay que usarlo con humildad. Qué tremendo, hermano. Dios nos ayude, realmente Dios nos ayude, hermano. De repente le dicen, pasa el hermanito a predicar, y pasa como un pavo real. Hoy, en vez de pasar diciendo, hoy Dios a mí me dio este don para predicar y yo no lo merezco, voy a pasar en humildad. Le dicen, ya, hermano, pasa usted a ungir a los enfermos, porque saben que el hermano tiene el don de sanidad, que actúa no cuando él quiere, cuando Dios quiere, actúa por medio de él ese don, y la persona pasa, hermano, con la mea soberbia y dice, ¿cómo? Entonces, hermano, ¿por qué no leerán la Biblia? Entonces, tremendo, Dios nos ayude a ejercer los dones de manera, digamos, juiciosa, sensata, con humildad, con prudencia, hermano, y todo con la finalidad de que Dios sea glorificado. Amén. Bueno, yo me acordaba, antes de leer los saludos, me acordaba de, el Simón el mago, que él quería comprar esos dones, ya. Él quería comprar esos dones, pero obviamente que no era para esos dones para poder hacer algo para Dios, no. Él quería esos dones, comprar los dones, porque no entendía que los dones eran de Dios. Él quería comprar esos dones para sacar ganancia para él. Entonces ahí vemos otro caso de personas que quieren comprar esos dones para sacar ganancia de eso. Qué tremendo. Bueno, acá nuestro hermano Moisés nos había escrito que nos dice que estábamos enlazados con la radio.
Amén. Nuestro hermano Iván nos dice saludos Gracias, cordiales Señor. para ustedes, mis amados hermanos, y para todos los hermanos que se conectan a este beneficioso programa radial Doctrina Apostólica. Que el Dios de paz les use grandemente para la gloria de su nombre, como una de los espejos. Un abrazo para Gracias, nuestro querido Señor. hermano Iván, que estaba un poquito delicado de salud, pero esperamos en el Señor que se Amén. recupere para que podamos compartir en la iglesia para la gloria de Dios. Amén. Acá nuestra hermana Liz nos escribe: muy buenas tardes, hermanos, muchas bendiciones para todos. Y efectivamente, todos tenemos un don. Debemos descubrirlo y desarrollarlo para la gloria del Señor. Hoy yo he escuchado, me estaba acordando de lo que decía la Maida Liz, porque claro, todos tenemos un don, como hemos visto en la palabra que el Espíritu reparte, como Él quiere, da esa manifestación de diversos dones. Pero andan algunos por allí, hermanos, sobre todo estos neopentecostales. Es que esta gente, hermano, sí que es ultra ignorante, hermano. Que ellos tienen los 9 dones. Mira la humildad. Si alguien incluso hasta tuviera los 9 dones, porque Dios puede dárselo a alguien, pero si alguien tuviera los 9 dones, ¿usted cree que el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, el siervo de Dios o la sierva de Dios lo andarían diciendo yo tengo los 9 dones? Jamás, pues, hermano. Jamás, aunque tal vez actuaran en él 3, 4, 5, 7, 8, 9 dones, pero jamás van a andar, hermanos, tentando eso. Claro. ¿Se dan cuenta, no, hermano? Entonces, es impresionante. Y tienen un poder de engaño, hermano, de hacer que la gente les siga, a pesar que dicen tamañas peroratas, hermano. O sea, discurso, hermano, pero que uno dice, no, es que ¿cómo va a estar diciendo eso? Si este no es acaso supuestamente un siervo de Dios. No sé si tenemos algo más. Bueno, nuestro hermano Juan Rojas nos escribe: saludos, mi amado hermano Richard, Dios les bendiga. Amén, para la gloria Nuestro de Dios. hermano César Santander nos escribe: Dios les bendiga, amado hermano Richard. A nuestra hermana Paula Rubilar nos dice: Dios les bendiga, amados en el Señor. Recuerdo que desde niña tenía en mí ser misericordia por lo que le sucedía a las personas. Gloria a Dios. Cuando Cristo me rescató a los 12 años de vida, rectifico ese don en mí y le doy infinitas gracias, más aún en este tiempo de tanto desamor y egocentrismo. Tremendo. Dios bendiga a nuestra hermanita Polita Rubilar. Amén. Y después nos dice gozándonos, o sea, nuestro hermano Juan Rojas nos escribe gozándonos con la enseñanza. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, ¿ve? A cada uno. Amén. A cada uno. ¿Y para qué? Para provecho. Nos dice para sacar provecho. Claro. Para provecho. Verso 11. Pero todas estas cosas, lo deja aquí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo, mire lo que dice, repartiendo en particular, es decir, a cada persona en particular, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. ¿Ve? O sea, aquí lo que se manifiesta es la soberanía de Dios. Amén. Entonces hay gente de repente dice, pucha, yo tengo el don de sanidad y quiero tener el don de profecía. Otro dice, pucha, tengo el don de profecía, quiero tener el don de predicar. Y así como que la persona, claro, alguien puede decir, no, pero es que hay que anhelar, sí, hay que anhelar, pero a la vez hay que anhelar también con sumisión a la voluntad de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Se da cuenta, no? Gloria al Señor. Entonces aquí vemos, hermano, la soberanía de Dios. Y quería leer este pasaje, hermano, de Romanos capítulo 12. No sé si quiere comentar algo más de acá. No, después hablaba sobre el cuerpo. Que todo Léalo ahí. dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Eso, porque después habla eso, del cuerpo que... Y aquí también habla de algo similar. En Romanos capítulo 12 dice, desde el versículo 3, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, Amén. sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren o diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. ¿Se dan cuenta, no? Amén. ¿Qué nos puede decir la hermanita Francesca? Ya estamos culminando. Bueno, si el Señor repartió dones a cada uno, debemos llevarlo actuar, hacerlos, ya aprovechar estos dones que el Señor nos ha dado y como dice acá, pues de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. O sea, todos tenemos diferentes dones. Y por gracia. Por gracia del Señor tenemos diferentes dones y esos dones debemos usarlos, utilizarlos para la obra del Señor. O sea, eso es lo importante, porque si el Señor nos ha dado esos dones son para que lo utilicemos para la obra del Señor. Y como dice acá, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces debemos usarlo. Si el Señor le ha dado un don de servicio, úsalo para la obra del Señor. Sea servicial en la obra del Señor, en la congregación donde usted va o donde usted esté. Sirva al Señor. Si el Señor le ha dado ese don para enseñar, amén, úselo para enseñar, ya, porque para eso no hay límites, o como por ejemplo el Señor le diga, no, ya, úsalo pero hasta tal nivel. No, el Señor quiere que lo usemos sobre todo para la obra del Señor. Amén, amén. Así que Dios nos permita el descubrir los dones que tenemos y que el Señor nos permita el poder anhelar fervientemente ya el tener esos dones. Y aunque a usted por ahí le digan, no, pero es que eso era para el primer siglo, no. Usted no ceda eso, hermano, porque eso está vigente y el Señor quiere dárselo, sobre todo a los humildes, ya, a las hermanas humildes, a los hermanos humildes que van a usar ese don para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a la oración. Padre, amén, le queremos dar gracias, mi Dios eterno, por habernos dado esta oportunidad de compartir en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica. Padre, permítanos el procurar, el anhelar los dones espirituales. Permítanos, Padre mío, el descubrir los dones que usted nos ha dado y haga usted, mi Dios, que no descuidemos los dones que usted nos ha otorgado, sino que permítanos el ejercitarlos constantemente con la finalidad, número uno, que Dios sea glorificado. Amén. Y número dos, que los hermanos sean bendecidos por misericordia, edificados. Padre, añada bendición a esta enseñanza bíblica, bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron allí en sintonía, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre, mis amados. Y bueno, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ayer hablamos del Espíritu Santo. Hoy día hablamos de los dones. Amén. Del Espíritu Santo de Dios. Ayer hablamos de la personalidad del Espíritu Santo. Hoy día hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que tratemos, hermano, de anhelar el conocer, el descubrir que Dios nos dio para provecho. ¿De quién? De los hermanos. Amén. Bueno, hermosa la palabra del Señor, y que nos insta ya a saber usar, o sea, y usar los dones del Señor. Si el Señor nos ha dado esos dones, usarlos para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros, sino que para la gloria del Señor. Y bueno, si es que mis hermanos, ustedes no saben cuál es su don, el Señor le dice, procurad esos dones, ya, procurarlo, pedirlo al Señor. Señor, que quiero tener un don para servirle a usted.
Claro, y cuando la persona como que sienta que no ha descubierto ese don, que no se desanime, Claro. sino que se siga esforzando en descubrir ese don, porque el don está. Amén. Lo que necesita el hermano o la hermana es descubrirlo. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no sé cuál es mi don, y como que se desaniman, y sienten como que todos los demás tienen, pero los tremendos dones, y él o ella sienten que no tienen. Entonces como que se sienten como un poco como descuidados por el Señor, como que Dios a algunos les dio mucho y a ellos no, pero no es así. Amén. El Espíritu Santo también le ha dado a usted, ya sea un don o muchos dones. Amén. Amén. Bueno, de hecho ahí dice que el Señor repartía él repartía los dones. Entonces, si usted le pide al Señor, el Señor le puede dar, como dice mi esposo, un don o varios dones si él quiere. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. Yo me despido para la gloria del Señor. Amén. Nos despedimos, mis amados. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Vaya a la iglesia, si usted hace tiempo que no va al culto, vaya a un culto, vaya a la casa de oración. Amén. Hágase el tiempo, sea útil en alguna iglesia, sea una bendición para algún pastor, para alguna pastora, porque Dios le quiere usar para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias. Maranata, el Señor viene.